Nos acompaña el vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, y también flamante embajador del Perú en Canadá. Justamente le vamos a preguntar cuándo arrancan esas labores. Vicepresidente, embajador ahora del Perú en Canadá. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Cristian. Gracias siempre por la invitación. Efectivamente, ya se dio la resolución suprema con la firma del presidente de la República como del ministro de Relaciones Exteriores con la designación, el nombramiento como embajador del Perú en Canadá. El día 23 de este mes entrego mis cartas credenciales en Canadá. Así que estoy viajando poco antes del 23 de octubre. Ya está definida la fecha. Quien determine esta fecha es precisamente el gobierno de Canadá. Entonces, para la presentación, para la entrega de credenciales frente al ministro, al primer ministro canadiense. Así es, pero eso no es que se hagan todos los meses. Se programa acá conciertos, cada 2 o 3 meses se pone una fecha para entrega de credenciales. Y ahí los que están en lista de espera, los embajadores, creo que ahora somos 3 o 4 de diferentes países del mundo, pero este 23 entrego. Sin embargo, hay que seguir, una vez entregadas las cartas credenciales, hay que seguir un trámite interno en el gobierno de Canadá que demora 2 a 3 semanas para realmente ya tener la condición como tal en Canadá y poder desempeñar el cargo. Correcto, pero eso es, digamos, de cara al reconocimiento oficial de parte del gobierno de Canadá y obviamente para toda la parte administrativa que conlleva ya ser reconocido como embajador, pero imagino que el trabajo previo ya debe haber arrancado. Cuénteme un poquito eso, cuáles son sus expectativas, sus planes para con Canadá como embajador y finalmente, digamos, ¿cuándo es la mudanza definitiva, más allá de que el 23 es la entrega de credenciales? A ver, el 23 entregamos las cartas credenciales, luego retornamos al país dando un tiempo prudencial para que se termine este trámite administrativo y nosotros debemos estar ya con la mudanza definitiva a mediados del mes de noviembre. A mediados de noviembre ya vamos a permanecer y a cumplir las responsabilidades de este importante cargo. Ya, obviamente, no es que ahora yo conozco Canadá, ¿no? Yo he estado interesado en Canadá como un país sumamente interesante, donde hay un tremendo potencial de trabajo para nuestro país. Es el 4º país del mundo donde tenemos mayores relaciones comerciales. El intercambio comercial entre Perú y Canadá está por el orden de los 2.500 millones de dólares al año. Tenemos un TLC que se firmó en el año 2008, el cual todavía tiene un potencial de crecimiento y de aprovechamiento, este TLC muy grande, principalmente para nosotros en el Perú. Entonces hay un campo muy grande para poder trabajar con Canadá, porque además es un país que tiene sólidos principios democráticos, es un país muy inclusivo, donde, por ejemplo, el empoderamiento de la mujer es muy fuerte y muy importante. Ahora que hemos visto en las noticias esta violencia contra la mujer que ahí se ve muy repetidamente en nuestro país, vemos un país donde la mujer tiene un sitial muy importante. Las poblaciones indígenas de Canadá son consideradas ejemplarmente para nosotros tener esa visión de país integrado que todavía aún nos falta. Entonces hay conceptos bastante interesantes. Pero ¿no? Es curioso porque lo que usted me dice de las comunidades indígenas va muy ligado también finalmente al desarrollo de, digamos, de actividades primarias, de recursos humanos. Me refiero a la minería y también, por ejemplo, al desarrollo forestal. Dos cosas que nos podemos mirar en el espejo de Canadá justamente para sacar adelante. Cómo ellos interactúan con sus comunidades en el campo, digamos, en el ambiente minero y también en el tema de forestales. Hay cosas que usted ya está detectando ahí para copiar modelos, no copiar modelos, pero finalmente ver qué modelos hay acá y qué se puede aplicar a la realidad del Perú. Por supuesto, porque hemos escuchado una teoría que en Canadá no se cumple, decir de que siendo un país que explota su riqueza natural minera, no se va a poder desarrollar. Canadá es un país que ha demostrado lo contrario, tiene un gran desarrollo minero, pero que ha sabido Canadá poder transformar ese desarrollo minero en desarrollo social para la población. Entonces sí se puede, ¿no? Pero también cuidando el medio ambiente. Es un país que sí tiene una consideración muy importante sobre su medio ambiente. Ellos, a diferencia de su vecino Estados Unidos, donde actualmente se
subestima el tema del cambio climático, ahí sí toman muy en serio el cambio climático y cómo enfrentar sus efectos. Sí. Yo le cuento una experiencia particular que yo tengo como ex autoridad regional. Yo fui presidente regional de Moquegua. Correcto, lo sabemos. Y el año 2011 yo asumo esa responsabilidad y obviamente vi de que el potencial de Moquegua, una de sus posibilidades de crecimiento de Moquegua es a través de la minería. Sí. Una minería que se desarrolla hace décadas en Moquegua, pero que tiene un potencial de crecimiento también a futuro con un proyecto como el proyecto Quellaveco. Pero que sin embargo cuando yo ingreso al cargo de presidente regional de Moquegua, había una serie de dudas sobre este proyecto, ¿no? Para la población de Moquegua. Para la población de Moquegua. ¿Cómo lo saca adelante? Entonces, finalmente, ¿cómo logra la confianza en el proyecto? Nos sentamos con la minera, la sentamos en la mesa con los agricultores, con... Disculpe mi ignorancia, ¿qué empresa, qué compañía minera Anglo American. Anglo American, ok. Que son ingleses, sí, ¿no? Ingleses sudafricanos. Sí. Pero ya tenían ellos su estudio de impacto ambiental aprobado y cuando nosotros sentamos a la minera, primero hubo cierto recelo de la minera, porque decía, si yo tengo todas las autorizaciones del Estado, pero yo le dije, la población todavía no confía en la minería para poderte dar la licencia social. Sentémonos para conversar y aclaremos todas las dudas, para que puedas tener tú el consentimiento de el entorno donde vas a desarrollar tu proyecto minero. ¿Y qué se hizo para sacar el proyecto adelante? Pensamos nosotros que hacerlo en 4 o 6 meses, nos demoró 18 meses este trabajo, pero después de 18 meses de esfuerzo, tuvimos nosotros la firma de un acuerdo donde estaba la minera, las autoridades que eran del gobierno regional, los gobiernos locales, el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y la sociedad civil. Firmamos un documento donde le dábamos condiciones que aceptó. Ese tema que fue un tema con una iniciativa propia del gobierno regional de Moquegua, respaldado por el gobierno nacional, finalmente fue analizado y tomado en cuenta por Naciones Unidas, pero principalmente por la cooperación de Canadá. Y ahí es quizás mi primera relación que yo tengo con Canadá, porque sacaron este libro. Naciones Unidas con la cooperación de Canadá, el año 2012, sacó toda la experiencia en Moquegua como sistematización de la mesa de diálogo de Moquegua. Experiencia de diálogo, transformación de conflictos y construcción de consenso. ¿Se ha sistematizado en la política peruana el modelo que se siguió en Moquegua? No. No. Es lo que falta. Por lo tanto, hay muchos proyectos que todavía terminan de no salir por justamente no haber sistematizado algo que incluso le reconoció Naciones Unidas y el gobierno canadiense. Así es. Yo te dejo ese libro para que lo veas, yo lo voy a revisar, lo revises. Pero es que esto me llega nuevamente al tema de por qué mandan a Martín Vizcarra al extranjero, cuando yo sé que usted tiene mucho para aportar en la relación Perú-Canadá. Pero, a ver, no es que le sobre a este gobierno personas competentes en el campo político para lograr este tipo de cosas, que es justamente sacar proyectos adelante, que es algo de lo que se le cuestiona finalmente a este gobierno. ¿Por qué se va a Canadá? Canadá, que tiene esa experiencia y que lo ha demostrado en hechos, que puede transformar el crecimiento económico en desarrollo humano, es que hay que tomar esas experiencias, traerlas y adaptarlas. Pero usted ya las tomó y las aplicó en Moquegua, cuando hay, me vienen a la cabeza 5 o 10 proyectos que necesitarían de ese know-how y de esa vitalidad que usted le impulsó a este tema para sacarlos adelante. Mi pregunta es, ¿por qué lo mandan a Canadá? Usted es algo que finalmente nunca ha compartido, pero la verdad es que no nos queda claro, porque algunos, por ejemplo, decían que esto es un premio. Y como usted bien dice, ni premio ni castigo. Así es, pero el tema es que usted aquí es una responsabilidad. Sí, pero la realidad, el señor Vizcarra, es que finalmente todo el mundo reconoce que a este gobierno le falta más manejo político y usted también lo ha dicho. ¿Por qué llevarse un elemento político? ¿Por qué? Porque el gobierno considera que usted salió quemado en Chinchero, que ya no se puede reciclar haciendo alguna función netamente política en este Ejecutivo. ¿Cuál es su impresión? No, mire, aquí tenemos 5 años de gobierno. Recién acabamos de cumplir el primer año de gobierno, ¿no? del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Okay. Entonces hay posibilidad de trabajar en los diferentes años de este gobierno. O sea, nosotros ahora vamos representando al Perú a un país tan importante como Canadá, y si más adelante, tarde o temprano, se requiere nuestra participación, estaremos dispuestos a venir trabajando. Nuevamente vamos al tema, digamos, de dónde parte la iniciativa de decir, bueno, yo requiero la participación de Martín Vizcarra, porque muchos analistas políticos e incluso la oposición, que tanto, digamos, lo cuestionó durante el tema Chinchero,
Héctor Becerril está fuera, es el próximo invitado, y él lo dijo en el Congreso. Él dijo que le parecía una locura que a Martín Vizcarra lo manden justamente cuando lo que le faltaba a este gobierno era un cuadro político. Entonces, quien decide finalmente es el presidente de la República, ¿verdad? Quien decide que quizá no ahora, más adelante, y que hoy se va a Canadá. ¿Es así? Así, por supuesto, pero con total acuerdo de mi parte, ¿no? Con total acuerdo de su parte, ¿en qué sentido? ¿Usted le pidió que ir a representar al Perú en Canadá en calidad de embajador. Okay, para captar, pero digamos, no fue una... A ver, cuando usted le dicen, claro, Martín, ¿te irías a Canadá? Tú dijiste, por supuesto, señor presidente, yo estoy... Lo que ha dicho en más de una entrevista, yo estoy yendo para asumir la responsabilidad. Pero mi pregunta es, ¿nunca le ha surgido la duda de por qué el presidente Kuczynski, siendo, como muchos dicen que es, una persona inteligente, no dijo, bueno, pero Martín Vizcarra es cierto, en Canadá podría ser una gran chamba, pero aquí en el Perú me está yendo mal, me falta más político, sería una locura, porque usted dijo además, a mí me gusta la cancha, a mí me gusta ser operativo. Entonces, obviamente, cuando estaba el ministerio estaba bien, pero después cuando sale el ministerio usted dijo, yo igual quiero seguir siendo cosas activas. Quiere decir que finalmente la presidencia de la República no le ha dado esa actividad que usted hubiese pretendido tener como vicepresidente. Quizás no sea oportuno, por lo mismo que tú manifiestas de que hemos estado hace 4 meses como ministro de Transportes, hasta que se aclare absolutamente bien de que nuestra participación fue transparente, fue buscando lo mejor en el caso de Chincheros como en todos los otros proyectos. Pero hasta para eso a usted le reconocen eso, Martín Vizcarra, nadie duda, porque si finalmente alguien dice, Martín Vizcarra fue manipulado por el entorno más cercano a Pedro Pablo Kuczynski, por los amigotes para sacar el tema de Chinchero, pero ni siquiera, o sea, ni siquiera es una razón válida esa, señor Vizcarra. No, él sabe que políticamente hay diferentes interpretaciones, pero vamos a trabajar, hay una agenda realmente muy grande para bilateral entre Perú y Canadá para sacarle el máximo provecho. Yo voy a estar dando cuenta con cierta frecuencia de que vamos a... Y le aseguro que yo, por la impresión que tengo, va a ser un gran trabajo, pero este es un tema en términos económicos de costo de oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad de que usted se vaya a hacer un tema en Canadá es lo que podría lograr aquí, sobre todo cuando a este gobierno nos queda claro, le faltan manos que puedan ayudarnos a lograr esos objetivos. Mire, pero usted dice que faltan 4 años todavía. Faltan 4 años. Mercedes Arauz, como la nueva presidenta del Consejo de Ministros, está trabajando muy bien políticamente, que como bien lo dices, es quizás lo que faltaba al anterior gabinete, que tenía mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero faltaba, está poniéndole la cuota política a Mercedes Arauz, mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho conocimiento con la experiencia que ella tiene, así que va a trabajar. Si más adelante se requieren refuerzos en esa gestión, estamos siempre disponibles. No, desde ya se necesitan refuerzos. Martín Vizcarra, permíteme una breve pausa y yo quiero seguir con temas de coyuntura, pero también quiero justamente que me diga cuáles son esos 4 pilares en los cuales piensa trabajar justamente la relación Perú-Canadá, porque sí sería bueno que nos diga qué pretende lograr y finalmente también poder evaluarlo de acá a algunos meses, cómo va justamente caminando esas metas que usted se ha puesto como embajador del Perú en Canadá. Breve pausa y regresamos, no se muevan. Bien, a ver, solamente, ¿no? Porque justamente conversamos de Chinchero y otros temas, ¿no? Que se han quedado obviamente en investigación y también me mostraba justamente la carta el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, quien nos acompaña, al hoy presidente de la Comisión de Fiscalización, Rolando Reategui, poniéndose a disposición de cualquier invitación para temas que se estén fiscalizando, ya sea como el caso Chinchero o cualquier otra cosa vinculada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para dar cualquier información la vez que requiera, porque alguien decía que como ya estoy en condición de embajador no voy a dar, al contrario, con mayor razón, a disposición, para las veces que requieran poder dar las explicaciones. Antes de entrar al tema Canadá, ya me picó finalmente el bicho, porque aquí hemos hablado en 2 oportunidades sobre el tema del Club de las Constructoras. ¿Lo ha llamado alguien del Ministerio Público? No, nadie. Absolutamente nadie. Ni el Ministerio Público... O sea, usted con todo lo que ha dicho acá, finalmente el Ministerio Público no lo ha llamado para absolutamente nada. Ni el Ministerio Público, ni del Congreso de la República, ni nadie lo ha llamado finalmente. O sea, es puro bururú. El Ministerio Público dice una cosa, el Congreso de la República dice otra cosa, y nadie quiere profundizar en el tema. Dispuesto para dar la información que requieran, profundizar, dar mayor detalle para que puedan hacer investigaciones y encontrar si es que ha habido como... Tú lo sospechas, podría haber habido... No, como a usted le queda claro también. Como nos queda claro. La pregunta es, ¿el presidente lo ha llamado a preguntarle también sobre ese tema? De eso sí hemos conversado. ¿El presidente está al tanto de todo este tema? Yo le he dicho, por supuesto, y él sabe. ¿Y qué es lo que le ha dicho? Porque a mí me lo ha dicho, yo he escuchado, ¿no? A ver, el propio Bruno Yufra me lo dijo acá, ¿no? Lo ha comentado off the record el antiguo presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, que
No, pues, ¿cómo te vas a meter con las grandotas si la economía quiebra? Eso sería una locura. ¿Cómo vas a denunciar a Grañe Montero, a JJ Camet? ¿Esa es la posición de este Ejecutivo? No, Cristian, porque cuando nosotros actuamos como ministro de Transportes para precisamente corregir esa distorsión de las licitaciones que las tiraban al 108%, de eso yo informaba al presidente de la República y tenía tu pleno respaldo para hacerlo, y finalmente bajamos que estas licitaciones del 108% bajen al 93.5%, ahorrando más de 500 millones de soles solamente en el Ministerio de Transportes en el primer año. Y eso lo sabía, y al contrario, fue motivo de felicitación del presidente de la República, tanto en reunión de Consejo de Ministros como directamente en las reuniones que teníamos. Sí, pero usted es consciente que no se puede, digamos, excluir, compartimentar el tema del Club de las Constructoras de todo lo que es el caso Lavallato en nuestro país. Entonces, están íntimamente ligadas para destapar el tema de la corrupción y poder lograr una reforma en el país. Y ahí es donde no se ve ni el compromiso del gobierno, ni menos aún del presidente. El compromiso del Ejecutivo en este caso está en hacer esta demostración y darle la información para que las instituciones responsables de fiscalizar, investigar y sancionar lo hagan. ¿Usted no cree que eso es quedarse cortísimo de lo que es la labor del Ejecutivo frente a la corrupción? Sí. Imagínense que yo como ministro de Transporte comienzo a analizar y comienzo a hacer la labor del Ministerio Público, de la Fiscalía, de la Contraloría. Pero por favor, con el decreto de urgencia 03 lo han hecho ustedes. Con la información que tiene usted de lo que ha encontrado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ese decreto de urgencia debería revelar lo que usted ha encontrado y le ha comunicado al presidente, que no era solamente Odebrecht la que le metía la mano a los peruanos. Y eso, como digo, es de conocimiento de los... sí, pues, pero es que usted me está diciendo que como el Ministerio Público no hace nada, yo no tengo por qué hacer nada y el presidente no tiene por qué liderar nada, y más bien silbar para otro decir, ¿cómo voy a tocar a mis amigotes en las constructoras? Pero ¿cómo que no hemos hecho nada, Cristian? Solamente por el contrario. Han reducido la parte económica, no se han tumbado abajo el sistema corrupto. No, pero precisamente para poder tirarte abajo un sistema corrupto, tienes que demostrarlo, ¿o no? ¿Y quién lo demuestra? Lo demuestran con hechos. Pero es que se da cuenta Entonces, el señor Vizcarra que ese es el tema. Es que aquí es justamente donde a mí me llama la atención y me preocupa que a usted lo manden a Canadá, porque eso lo ha hecho usted, no lo ha hecho este Ejecutivo. No lo ha hecho el presidente Kuczynski, no lo ha hecho el señor Zavala y tampoco lo está haciendo el señor Yufra. Lo ha hecho usted. Y resulta que a usted lo mandan a Canadá. Soy parte del Ejecutivo. Yo lo hago como parte del Ejecutivo. Martín Vizcarra ha perdido tremendo poder desde que comenzó en el Ejecutivo. Y lo han mandado a Canadá. Ya. A ver, ¿qué vamos a hacer en Canadá? ¿Es cierto o no es cierto? No, nosotros mantenemos nuestro rol, nuestra participación. ¿Usted está 100% seguro que Bruno Yufra va a seguir con la línea Tiene que hacerlo. No, una cosa es tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo y lo va a hacer, yo estoy seguro que sí lo va a hacer. Ahora no ha dicho ni pío, no ha venido a este programa a hablar nunca más de las constructoras con la claridad que usted lo ha hecho. Y cuando usted lo hace, lo mandan a Canadá. Ya. Cuando lo invite, estoy seguro que Bruno va a venir y va a decir lo que está haciendo para continuar con esa posición que hemos establecido en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Lo soltamos? ¿Lo soltamos, Vanessa? Vamos a hablar entonces de lo que va a hacer en Canadá. A ver, cuénteme los pilares de su viaje a Canadá. Minería sostenible. ¿Qué significa minería sostenible? Respeto al medio ambiente, respeto a las comunidades del entorno. ¿Cree que eso está pasando en el Perú o todavía no? No está pasando en el Perú. Claro. No hay minería sostenible, definitivamente. Por eso es que hay un rechazo lógico de nuevos proyectos mineros, porque la minería antigua que se hacía en el Perú no respetaba. La Sociedad Nacional de Minería de Petróleo y Energía, CONFIE, con Roque Benavides, sus amigos a los nuevos de Lampadia van a decir que usted es un comunista antiminero, por decir eso. Pero si la minería es ejemplar aquí en el Perú. Si el proyecto, Cristian, el proyecto más importante que se va a hacer en este gobierno es el proyecto Quellaveco. 5.000 millones de dólares en Moquegua. ¿En base a qué? Respetando al medio ambiente, respetando las comunidades, respetando el recurso hídrico tan escaso, precisamente aplicando esos conceptos. ¿Usted logró sacar adelante ese proyecto en qué etapa? Porque claro, hay unas etapas en las cuales efectivamente es cierto, ya se te meten grupos antimineros, o sea, por eso el tema de haberlo hecho antes y no haber empezado a hacer el tema de la corrupción. Todo el mundo llora en Tía María, pero nadie habla de que los mismos empresarios coimearon a uno que se supone que se vendía como antiminero, es decir, todos eran parte del problema. ¿En qué etapa habría que solucionar eso? No, plantear el desarrollo de un proyecto, o sea, con dignidad, tiene que ser en todas las etapas. Correcto. En todas las etapas. Nosotros, cuando entramos al gobierno regional de Moquegua, encontramos un proyecto que ya tenía estudio de impacto ambiental aprobado, ya tenía todos los informes aprobados,
pero sin embargo no tenía el consentimiento de la población, porque tenía una serie de dudas. Porque todo el mundo duda de sus estudios de impacto ambiental por la falta de confianza en las instituciones. Entonces, ¿qué se planteó? Pero mire, cuando se sientan en una mesa, todos los actores, salen ideas quizás de la persona que menos piensas. ¿Sabes lo que ocurrió? ¿Qué? El tema fue que en el proyecto Quellaveco, que está ubicado en la misma cuenca del río Moquegua, y que obviamente genera pues la duda, porque dice, ¿y qué pasa si tiene un mal manejo? Era el cierre, lo que había problema era con el cierre del proyecto, porque la gente decía, cuando esté la minera lo va a manejar bien, pero cuando se vaya va a quedar un tremendo tajo y ese puede ser un elemento de contaminación a la cuenca de Moquegua. Entonces, ¿qué vas a hacer? No había solución. Un fideicomiso para finalmente cuando se vaya a la mina poder invertir en la remediación. ¿Sabe lo que dijo un agricultor en la mesa? Un representante del agricultor. Yo estaría de acuerdo con el proyecto minero si cuando se van cierran otra vez el hueco. Y lo tapan y lo dejan igualito como lo encontraron. Claro. O sea, lo que parecía, oye, ¿cómo va a ser eso? ¿Cuánto cuesta? Más o menos cuesta 300 millones de dólares hacer eso, tanto dinero. ¿Cuánto va a ser la vida útil del proyecto? Más de 30 años. Entonces al final decían, si cada año de todas tus utilidades solamente separas 10 millones de dólares, ya tienes asegurado el presupuesto. Y con eso tienes la solución del problema. Usted entenderá que acá hay empresas que dice 300 millones, voy a regalar yo 300 millones, eso me los tengo que embolsicar, justamente porque no hay instituciones que le digan, oye, vas a hacer 300 millones contra una utilidad que vas a hacer en 30 años de 5.000, 10.000 millones de dólares. ¿De qué me estás hablando? Sino que aquí cuando vienen al... Ese es el punto. Es lo que dijimos. Entonces cuando finalmente ese fue el planteamiento de Moquegua. Dijimos, ese es en temas ambientales dijimos, ese es el planteamiento. Correcto. Al final el análisis dijo, puede que con este sobrecosto ya no sea rentable. Bueno, si no es rentable, que no se haga, pues. Exactamente. Porque eso es la seguridad que necesitamos los moqueguanos. Esa es la seguridad que necesitamos los moqueguanos. Lo analizaron, se tomó un tiempo, tú dijo, sí, sí nos dan los costos. Entonces va a ser un caso. Perfecto, eso está recogido. Por eso cuando decimos, sí se puede hacer minería responsable. Pucha, me imagino que se vaya 2 años y después venga los últimos 2 años a ser ministro de Energía y Minas. Me veo a una última pausa, pero ahora sí regresamos. Me ha tocado el primer pilar, ya no le voy a insistir con temas locales, me ha tocado el primer pilar del tema de la minería y luego... Minería sostenible. Volvemos con los otros también para terminar, porque ya está con nosotros también Héctor Becerril. No se muevan, venimos. Bien, Martín Vizcarra nos estaba explicando sobre sus tareas en Canadá, el tema de la minería, que me parece fundamental, porque así va a poder ser un hombre del Estado peruano que venga a decirle a las empresas, un momentito, no digas acá, hay muchas cosas que se pueden hacer mejor. Ojo, a los antimineros también se les podrá decir, oye, esto que tú estás haciendo es ilegal, mira cómo es en Canadá. A las comunidades campesinas, no me pidas estadios de fútbol, pídeme cosas sostenibles para el desarrollo. ¿Cuál es un poco ese tema? Y buscar el equilibrio, o sea, el justo medio. Sí se puede. En base al diálogo, en base a un diálogo directo, horizontal, entre todos se encuentran las soluciones. Segundo, educación, fundamental. Primero, o sea, estamos hablando ingresos, necesitamos ingresos, pero ¿qué tenemos que ver? Buena educación, o sea, la educación, el tema social. También hay ejemplos, en Canadá está en los primeros lugares a nivel mundial en su sistema educativo. Aquí no hay un convenio actual que todavía no se conoce mucho entre el gobierno de Canadá y el gobierno peruano, para que hay un instituto tecnológico de las Fuerzas Armadas, en el RIMA, con capacitación y equipamiento del gobierno de Canadá. Pero es un instituto, necesitamos eso multiplicarlo por 25, que haya un instituto tecnológico del más alto nivel en cada región del Perú. Entonces tenemos que fortalecer la educación y es un buen socio estratégico Canadá. Educación, el tema de la minería sostenible. Tercero, el tema de respeto y empoderamiento de la mujer, de las poblaciones vulnerables y de las poblaciones indígenas. Es una realidad donde ellos han desarrollado mucho socialmente. Sí, pero nuevamente hay una visión crítica de decir, por favor, ¿qué le ha pasado a Martín Vizcarra? Se ha vuelto caviarazo, que me está dando de respeto, cuando en verdad, si uno analiza el tema en Canadá, eso ha generado mayor desarrollo económico de las comunidades, de las mujeres, al potenciarlas generas también que la economía mejore. Por supuesto, si se da cuenta, si nosotros tenemos este tipo de población involucradas en el quehacer diario, integradas a la economía productiva, o sea, lo fortalece la democracia. Fortalece la democracia. Y ese es el cuarto punto, el tema democrático. El principal aliado en este grupo de Lima
para ver el tema de la democracia en Venezuela, es precisamente uno de ellos es Canadá, para ver las democracias y ver cómo el Perú mejora su institucionalidad. Correcto. Que también es un ejemplo a seguir. Correcto. Entonces, vemos el tema social con educación, el tema productivo con la minería, el tema, llamemos, institucional para fortalecimiento de la democracia. Entonces, es el tema equilibrado que queremos. Correcto. Además, o sea, por decir algunas, porque obviamente también hay el tema de la forestación, la lucha contra la tala ilegal, contra la minería ilegal, cómo se hace para poderlo también aplicar acá. Entonces son conceptos que no tenemos que copiar, simplemente tenemos que conocer otras experiencias para decir por qué no podemos hacer nosotros aquí. Justamente, y comparar también para ver cuáles son las cosas que se pueden mejorar acá. Martín Vizcarra, estaremos atentos. Nada, es una pena que se vaya a Canadá, pero bueno, hacemos el seguimiento desde ahí. Un placer como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Cris. Una breve pausa.